Doctor Barro, le vuelvo a agradecer su presencia aquí. Muchas gracias. Comentaba que usted inaugurará este simposio con una ponencia sobre el trigo sin gluten. Hace un tiempo salió un estudio del cual usted es impulsor de encontrar o de conseguir un pan apto para celíacos. Es lo que nos viene a descubrir hoy durante estos minutos. Yo le dejo ya a usted con su ponencia. Al final, si tenemos tiempo, si tenemos margen o si usted si lo precisa o lo requiere, podemos igual trasladarle dos preguntas que han dejado los asistentes, los participantes en el chat. Os animo a todos a poder hacerlo, en el chat lo podéis dejar, o si tenemos tiempo igual podemos matizar o puntualizar o destacar alguna cosa. Por supuesto, lo que queráis. Yo estoy abierto a todo tipo de participación y a colaborar con vosotros en lo que digáis. O sea, quiero agradeceros el haberme invitado a este simposio, que para mí es un honor estar aquí y compartir con vosotros todos los avances que estamos haciendo en este campo tan excitante como es desarrollar un trigo sin gluten, ¿no? De acuerdo, pues, doctor Barro, le dejo usted al mando de todo. Moltes gràcies a tots de nou per ser-hi i llama el doctor Francisco Barro. Vale, pues muchas gracias. Como os he comentado, para mí es un honor. Os agradezco que me hayáis invitado a participar en este... me tienes que habilitar la pantalla, ¿eh? A ver, ¿qué necesita, doctor? Disculpe. Me tienes que compartir la pantalla, me la tienes que habilitar, porque si no, no puedo ahora mismo la presentación. Es que le doy a compartir pantalla, pero me dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de otros participantes. A ver. Me sale... Voy a ver si puedo aquí. Bueno, se puede dar la charla sin las diapositivas, pero creo que va a ser mucho más ameno. No, vamos a intentar, sí, vamos a intentar solucionarlo. Y creo que aquí lo tengo. En principio ahora debe poder. Es correcto. A ver si la veis, ¿la veis? Fenomenal, sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Yo no sé si ahora cuando ponga pantalla completa, sí, a mí se me ve también por ahí. Perfecto. Yo veo perfectamente la diapositiva de trigo sin gluten, hemos llegado, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, pues a lo largo de esta charla, pues bueno, voy a tratar de transmitiros los últimos avances en este campo tan apasionante como ha sido desarrollar un trigo sin gluten. Y ahí, bueno, la pregunta que hago es, ¿hemos llegado? Es lo que voy a tratar de contaros a lo largo de esta charla, ¿no? Esto que veis aquí en la diapositiva es, ya os adelanto, este es el final prácticamente de la historia. Veis aquí tenéis un trigo normal, granos de un trigo normal, harina de un trigo normal. Y esto que veis aquí a la derecha, esto es un cromatograma donde se ven todas las proteínas, que son las gliadinas, que son las responsables de disparar la respuesta inmunológica en las personas celíacas. Y esto que tenéis aquí abajo, pues son granos de un trigo sin gluten, harina de un trigo sin gluten. Y este es un cromatograma donde veis que ya hemos eliminado pues prácticamente todas las proteínas, todas las gliadinas que son inmunogénicas, ¿no? Bueno, pero para llegar ahí vamos a ir poquito a poco. Todos conocéis las patologías que hay que están relacionadas con el gluten, que tenemos alergias, tenemos la enfermedad autoinmune, que es la enfermedad celíaca, y luego tenemos una parte que no son alergias ni tampoco es una enfermedad autoinmune, que es lo que se denomina la sensibilidad al gluten o sensibilidad al trigo, como se denomina más recientemente, no celíaca. Al final, si sumamos, veis, las alergias pues afectan al 0,2-0,5% de la población, la enfermedad celíaca al 1 o 2% de la población y la sensibilidad al trigo no celíaca pues entre el 5 y el 10% de la población. Sumando todo esto, pues tenemos que estas patologías que están relacionadas con el consumo de gluten pues pueden llegar a afectar al 12% de la población mundial. La gran diferencia entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca es que en el caso de la enfermedad celíaca tenemos unos factores genéticos
y que son la presencia de los marcadores de Q2 y de Q8 en estas proporciones en la población celíaca, y un factor externo que es el gluten, que es el consumo bien de cebada, de centeno o de trigo. Sin embargo, en el caso de la sensibilidad al gluten, al trigo no celíaca, bueno, pues se tienen los mismos síntomas o síntomas muy parecidos que solapan con aquellos de la enfermedad celíaca, pero en este caso no hay factores genéticos conocidos y el factor externo, aunque se piensa que por un lado es el gluten, en muchos casos se ha visto que el disparador de esta respuesta no es el gluten, sino que son otros compuestos que están presentes, no solo también en trigo, sino en otros vegetales, que son los food mats, que son unos compuestos, los monosacáridos, disacáridos y oligosacáridos, que están presentes también en el trigo y otros cereales. Y esto básicamente es la principal diferencia entre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al trigo no celíaca. La prevalencia de la enfermedad celíaca, como vosotros sabéis, es variable dependiendo del país en el que nos encontremos. Aquí tenemos, por ejemplo, España es de 1 cada 100 personas aproximadamente. En otros países como Australia es 1 cada 250 personas y en otro es más frecuente, como en el caso de Hungría, que es 1 cada 85 personas. La celiaquía es más frecuente en mujeres, en proporción 2:1, que en los hombres, y como vosotros sabéis también, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se describe como un iceberg. La parte que vemos es la que presenta síntomas, pero luego hay otra parte que está debajo y que lo que se denomina la celiaquía silente, latente o potencial, y que en algún momento de la vida pues nos puede pasar asintomática y prácticamente puede pasar desapercibida. Esta es una foto de familia, porque bueno, vamos a ver cuáles son los cereales tóxicos y cuál es el malo de esta película. El malo de esta película entendiendo como tal al gluten. Esta es una foto de familia de los cereales y para ilustraros que los cereales tóxicos son el trigo, el centeno y la cebada. Luego hay cereales que son seguros. Aquí tenemos el arroz, el maíz, el sorgo, el mijo. En medio tenemos la avena. La avena, ¿por qué está aquí en medio? Bueno, está en medio porque la avena sí se han descrito epítopos, que son los determinantes antigénicos que van a facilitar la respuesta inmunológica, pero la presencia de estos determinantes antigénicos es muy, muy, muy pequeña, de tal manera que en muchos países del mundo se considera que la avena no es un cereal tóxico, entre otras cosas porque tendríamos que consumir muchísima cantidad de avena diariamente para poder desarrollar algún síntoma. El tratamiento pues, es llevar una vida libre de gluten durante el resto de nuestras vidas. Yo aquí lo he denominado inconvenientes de la dieta sin gluten, si se le puede llamar inconveniente o quizás desventajas, ¿no? Aquí he apuntado varias cosas. Bueno, la dieta sin gluten es difícil de mantener, el gluten de trigo es el aditivo más importante del mundo después del azúcar. Está presente en alimentos, cosméticos, también como excipiente de muchas medicinas. La dieta sin gluten pues, no siempre cumple las expectativas nutricionales y organolépticas de sus homólogos con gluten, sobre todo en cuanto a sabor y propiedades sensoriales. Se han descrito algunos efectos negativos de la dieta sin gluten sobre la microbiota intestinal y el sistema inmunológico, sobre todo algunos tipos bacterianos como Bifidobacterium o Lactobacillus, que son beneficiosos y descienden, mientras que otros como las enterobacterias o Escherichia coli que ascienden, ¿no? Por último, también he apuntado aquí esto de que ser celíaco o sensible al gluten o al trigo es un lujo en el sentido de que los productos sin gluten pues, valen muchísimo más caro que sus homólogos con gluten. Bueno, la primera pregunta que nos podemos hacer y que yo quiero transmitir o contestaros es ¿qué es el gluten? ¿No? Porque el gluten no es una proteína, sino que es un conjunto muy complejo de proteínas que se encuentra presente no solo en el trigo, sino también en avena,
cebada y centeno. Aquí tenéis, en esta tartita que tenéis aquí a la derecha, tenéis la composición del grano típica de un grano de trigo, donde los carbohidratos son mayoritariamente, forman el 60-70% del total del peso seco de este grano de trigo, y las proteínas pues tienen un pequeño porcentaje, representan un pequeño porcentaje respecto al gran componente que son los carbohidratos, pero son muy importantes porque estas proteínas van a ser las responsables de las propiedades viscoelásticas de las masas y va a permitir que el grano de trigo se pueda procesar. Recordad que el grano de trigo, que el trigo es el único cereal panificable y esta panificación se puede hacer gracias a estas proteínas que forman parte del grano. Estas proteínas que, como os recuerdo, forman el 9-16% del total del peso seco del grano de trigo, pues básicamente se dividen en dos grandes grupos: el gluten, que representa el 80% de esta cantidad, y luego aquellas proteínas que no pertenecen al gluten, que son albúminas y globulinas, y que representan un 20%. Y por su parte, las proteínas del gluten se pueden dividir en dos grandes grupos a su vez. Uno, que son las gliadinas, que también se denominan prolaminas, y otros, que son las gluteninas, y que representan el 50% entre unas y otras, pues básicamente están al 50% en el gluten. Se considera que están al 50%. Estos números que tenéis aquí son el número de determinantes antigénicos, es decir, el número de epítopos que están relacionados con la celiaquía y que se han descrito en cada uno de estos grupos de proteínas. ¿Veis? En el caso de las gliadinas, el 95% de los epítopos que están relacionados con la celiaquía se localizan en este grupo de proteínas, mientras que en las gluteninas se localiza solo un 5% de estos epítopos. Por este motivo se considera que el grupo de proteínas responsable de disparar la celiaquía son las gliadinas. A su vez, dentro de las gliadinas, no todas contribuyen de la misma manera en la respuesta inmunogénica. Fijaros, las alfa-gliadinas pues tienen 94 de estos 180 epítopos, prácticamente casi todas. Y en las alfa-gliadinas se encuentran los epítopos más inmunogénicos que se conocen, como son el 33-mer y algunos de sus derivados, ¿no? Otros grupos de gliadinas son las omega y las gamma-gliadinas. Y por su parte, las gluteninas pues a su vez también se dividen en dos grupos, las de bajo peso molecular y las de alto peso molecular. Y este es el número de epítopos que se localizan en cada uno de ellos. Aquí tenéis estas proteínas, las podemos extraer del gluten y luego fragmentarlas, fraccionarlas en un gel de proteínas como son estos y podemos identificarlas. Esta diapositiva os la pongo para transmitiros que el conjunto de gliadinas y de gluteninas, en este caso son las gliadinas, es diferente de cada uno está asociado y es diferente para cada una de las variedades de trigo. Aquí tenéis trigo duro, que es el que se utiliza para hacer la pasta, el trigo harinero, que se utiliza para hacer el pan, y este estritóreo, que es un híbrido entre trigo y cebada, trigo duro y cebada. Entonces, como veis, el perfil de proteínas es diferente entre cada una de las variedades de trigo, y esto es importante distinguirlos. En este caso, cada una de estos grupos de proteínas pues, tiene una función y una estructura diferente. Las gliadinas se relacionan con la viscosidad del gluten y las gluteninas con la elasticidad. Las gliadinas son proteínas monoméricas y las gluteninas son poliméricas. Esto quiere decir que las gluteninas se van a enganchar unas con otras y van a formar una red proteica que son las que le van a dar las propiedades viscoelásticas a las masas de trigo. Y como ya he comentado antes, el número de epítopos, el 95% de los epítopos relacionados con la celiaquía están presentes en las gliadinas y solo el 5% y los menos inmunogénicos están en las gluteninas y por ese motivo las gliadinas se consideran como el gran grupo de proteínas que desencadena la celiaquía. Como os he comentado, las proteínas del gluten son importantes para las propiedades viscoelásticas porque las gluteninas van a formar una red proteica enganchándose unas proteínas con otras, de tal manera que van a formar una malla proteica tal como esto, y esto hace que el gluten de trigo se comporte
como si fuera un chicle. Este vídeo que tengo aquí no me funciona, no sé por qué, pero no me funciona, pero bueno, lo que se veía aquí es que al darle, pues esto es gluten puro y esto se comporta como un chicle y eso es lo que le da las propiedades de elasticidad y extensibilidad. Cuando hacemos un pan y lo dejamos fermentar, pues el dióxido de carbono liberado es retenido por esta masa proteica, por esta red de proteínas y por eso sube el pan, aumenta de volumen, porque el gas le va dando volumen. Entonces, cuando lo metemos en el horno, pues se cuece y tiene la estructura característica del pan. Esto que tenéis aquí es la estructura típica de una proteína lineal de trigo, en este caso una alfa-gliadina, y se llaman prolaminas, como he comentado al principio, porque son ricas en los aminoácidos prolina, que son las P, y glutamina, que son las Q. Esto que tenéis aquí. Fijaros que esto es la localización de uno de los epítopos que están relacionados en disparar la celiaquía. Este es otro y este es otro. Prácticamente están distribuidos a lo largo de toda la cadena de las alfa-gliadinas, que son este grupo de proteínas que hay aquí, y esta es una de estas proteínas. Fijaros la cantidad de proteínas de alfa-gliadinas que hay en una variedad de trigo. Es una buena cantidad, entre 50 y más de 100 alfa-gliadinas diferentes, la que puede haber en una variedad de trigo. ¿Cómo es el proceso? ¿Por qué se produce la respuesta inmunológica? Se produce porque cuando ingerimos gluten, lo normal es que las proteínas que forman parte del gluten se digieran en los aminoácidos que las componen. Y si esto fuera así, no tendríamos ningún problema ni ninguna respuesta inmunológica. Pero esto no ocurre. Y esto no ocurre porque las prolaminas tienen mucha cantidad de prolina y glutamina, como ya he comentado. Y esto hace que sea muy, muy resistente a la digestión intestinal por las enzimas gástricas. Entonces, lo que ocurre es que estas proteínas del gluten no se digieren totalmente, no se digieren en toda la población, no solamente en las personas celíacos, sino también en los que no son celíacos. No se digieren totalmente y entonces, una vez en el intestino, pasan la barrera intestinal y estos fragmentos, estas proteínas, estos péptidos no digeridos totalmente son reconocidos por las células presentadoras de antígenos que en su superficie tienen las moléculas DQ2 y DQ8, que son estas que tenéis aquí. Entonces, estas moléculas de por ejemplo, es un ejemplo con el péptido 33-mer. Esta es la estructura que tiene el péptido 33-mer, que es un péptido muy puñetero porque tiene 6 epítopos, 6 copias de 3 epítopos, este está 3 veces, este 2 y este 1. Entonces, esto es reconocido por las moléculas de Q2 en este caso y se lo presentan a los linfocitos T. A partir de que se lo presentan a los linfocitos T, se produce una respuesta inmunológica, se dispara la respuesta inmunológica que comienza con la producción de citoquinas que son proinflamatorias, de tal manera que lo primero que se produce es una inflamación de las vellosidades intestinales. Esto es las vellosidades intestinales de una persona normal y esto es de una persona celíaca. Como veis, la inflamación lo que produce es un aplanamiento de la vellosidad intestinal y dificulta enormemente la absorción de nutrientes. Y estos pues desencadenan toda una patología y unos síntomas asociados, ¿no? Una pregunta que nos podemos hacer una vez presentado el gluten: ¿hay trigo sin gluten? No, no hay trigo sin gluten. Esto es una foto de familia del trigo porque el trigo no es un complejo poligénico que a lo largo de los últimos 10.000 años ha evolucionado enormemente. Este es el trigo hexaploide. Cuando digo hexaploide quiere decir que es la unión de 3 genomas. En la naturaleza se produjo hace varios millones de años un cruzamiento espontáneo entre unos cereales que estaban en el campo y se produjo uno que fue fértil, que fue el precursor de los trigos duros actuales, que son estos que estáis aquí y que son los que se utilizan para producir pasta. Esto es un trigo tetraploide porque tiene 2 genomas. Estos son diploides, estos son tetraploides porque tienen 2 genomas. A su vez,
durante el proceso de domesticación, hace aproximadamente unos 10.000 años, este trigo duro, el precursor del trigo duro moderno, se cruzó a su vez con otro trigo, con otro cereal que había por allí, y este fue también viable y se sintetizó un trigo hexaploide que tiene 3 genomas, el A, el B y el D, y a partir de ellos se ha derivado, el primero fue el espelta, el trigo espelta, que se cultiva en muchos sitios del mundo y de España todavía, y a partir de este trigo espelta, pues donde se han derivado todos los trigos modernos. Entonces, cuando hablamos de trigo, no hablamos de un solo trigo, sino que hablamos de una familia ponigénica muy, muy compleja. Podemos analizarla y ver el contenido en gluten que tiene esta familia. Aquí tenéis en color más azulito, tenéis el contenido en gliadinas y el contenido en gluteninas. Como veis, todos los trigos, tanto los trigos ancestrales, los tetraploides, los hexaploides, el centeno y la cebada, pues todos tienen gluten. Entonces es muy difícil. Ha habido muchos intentos de obtener cereales, de obtener trigos carentes de gluten, pero al analizarlos todos ellos, pues es prácticamente imposible encontrar un trigo que no tenga gluten. Hay algunos que tienen menos, por ejemplo, el tritordeo, que es un cereal que también se ha desarrollado aquí en nuestro instituto, pues veis, tienes un poquito menos que los ancestrales del trigo cultivado, pero sigue teniendo gluten, ¿no? Entonces, la idea es, ¿cómo vamos a desarrollar un trigo sin gluten? Podemos hacerlo utilizando técnicas de mejora clásica. Aquí tenemos el problema de que todas las variedades de trigo son inmunogénicas, son tóxicas, y por tanto, cuando crucemos unas con otras, pues esta nueva variedad también va a ser inmunogénica. Y esto es así porque hay un gran número de genes de gliadinas que están implicados. Como habéis visto antes, cada una de estas banditas que veíamos en los geles era una proteína. Entonces, estas están organizadas, son muchos genes de gliadina los que hay presentes y además se localizan en varios cromosomas, con lo cual, si hacemos cruzamientos, es prácticamente imposible obtener una variedad de trigo que carezca de algunos de estas gliadinas. Además, estas gliadinas pues, se heredan en bloque. Entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto, la aproximación de la mejora clásica la descartamos por completo. Teníamos que irnos a la biotecnología. La biotecnología sí nos va a permitir ir un poquito más allá. Y cuando decimos biotecnología estamos hablando en principio de dos cosas. Transformación genética, después estamos hablando de ARN interferente. El ARN interferente es una técnica que se desarrolló a principio del año 2000. De hecho, el Nobel de Medicina se lo dieron a 2 investigadores en el año 2006, perdón, aquí pone 2026, pero debe decir 2006, por el descubrimiento del ARN, de las técnicas de ARN interferencia y las tremendas posibilidades que esta tecnología podía tener en medicina. Y después nosotros hemos aplicado también la tecnología CRISPR-Cas, la tecnología CRISPR-Cas que recientemente, este año, hace unos días, se le ha dado el Nobel de Química a 2 investigadoras que demostraron la tremenda utilidad práctica que puede tener la tecnología CRISPR-Cas en la ciencia, en la medicina, en la mejora genética de las plantas, en muchos niveles, ¿no? Entonces, nosotros hemos utilizado estas 2 técnicas. En principio empezamos con el ARN de interferencia y después nos hemos utilizado también la tecnología CRISPR-Cas para obtener variedades sin gluten, ¿no? Luego os explicaré por qué estamos utilizando estas 2 tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de estas variedades si las obtenemos? Bueno, pues para el consumidor tendría unas grandes ventajas, pues variedades que estén libres del componente tóxico, serían aptas para su consumo directo. Se puede consumir el pan, se podría consumir las pizzas elaboradas a través de estas variedades. Serían aptas también para la elaboración de productos derivados. Propiedades organolépticas serían comparables a los productos sin gluten. Estamos hablando de sabor, textura, olor, las propiedades nutricionales también. Los productos más baratos, porque no tienen estas variedades de trigo, no necesitarían condiciones
especiales para poder cultivarse y, por tanto, no estaría justificado que los productos elaborados a partir de estas variedades pues fueran más caros que los productos normales. Para la industria también tendría muchas ventajas, ¿no? Las mismas variedades pues serían para todos los consumidores. Cualquier consumidor podría consumir unos productos y otros sin ningún tipo de problema. Y, por supuesto, también para la industria tendrían pues, ventajas desde el punto de vista de optimización de costes, ya que no necesitarían, en muchos casos, tener dos líneas de producción diferentes, una para productos sin gluten y otra para productos con gluten. Bueno, el ARN interferente, como os he comentado, es una técnica relativamente sencilla, ahora que la sabemos, ¿no? Esta técnica se basa en destruir los ARN mensajeros. Se destruyen los ARN mensajeros porque está basada en una técnica en un sistema de defensa que tienen las células eucariotas. Y este sistema de defensa lo tienen para defenderse de la invasión de los virus. Los virus para multiplicarse, muchos virus utilizan lo que se denominan ARN de doble cadena. Entonces, este ARN de doble cadena, que es esto que tenéis aquí, lo inyectan en las células. Entonces, las células eucariotas, que son las nuestras, las de los mamíferos, las de los vegetales, pues hemos desarrollado una técnica, una estrategia para poder defendernos de estos virus. Esta estrategia se basa en que utiliza un complejo enzimático que se denomina Dicer y este complejo lo que hace es reconocer este ARN de doble cadena como extraño, porque nosotros no los tenemos, no los producimos. Entonces, cuando identifican este ARN de doble cadena, lo consideran extraño y lo que hacen es romperlo, lo fragmentan en pequeñitos trozos. Entonces, estos trozos pequeñitos son a su vez reconocidos por otro complejo enzimático que se denomina RIS y este complejo RIS lo que hace es el actuar de policía. Este complejo RIS lo que hace es coger un trozo de estos ARN, de estos fragmentos producidos por este primer complejo enzimático y se lo enganchan se lo llevan con él. Y luego se ponen en los núcleos de las células y actúan a modo de policía. Todos los ARN mensajeros que al final van a dar las proteínas son de alguna manera inspeccionados, parados, chequeados por este complejo y lo que hacen es comprobar si este pequeño fragmento de algunos de estos está presente en estos ARN mensajeros. Si está presente, quiere decir que es un ARN mensajero que estaría producido por este virus. Entonces, lo que hacen es romperlo en fragmentos. Al romper el ARN mensajero, la proteína resultante no se sintetiza y, por tanto, estaría libre. En nuestro caso, ¿cómo hemos hecho esto? Pues nosotros hemos engañado de alguna manera a la célula de las plantas para que sean ellas mismas las que eviten sintetizar las gliadinas. Y lo hemos hecho pues suministrándole lo que es una construcción artificial, un gen artificial en el que hemos utilizado elementos de la propia célula, como es un promotor para dirigir la expresión, y hemos utilizado pues fragmentos de estas gliadinas y las hemos codificado en posición sentido y antisentido, de tal manera que cuando se exprese en el núcleo de la célula se forme un ARN mensajero de doble cadena. Es decir, vamos a mandarle a las células eucariotas de las células vegetales, a las células de trigo, le vamos a mandar unas señales y le vamos a indicar cuáles son los ARN mensajeros de qué gliadinas queremos que los eliminen. Entonces, esto simplemente se los introducimos, este gen se lo introducimos en las células de trigo utilizando técnicas de ingeniería genética y una vez que está introducido en la célula de trigo, se expresa, produce el ARN de doble cadena y este ARN de doble cadena es reconocido por el complejo enzimático de la célula, evitando que se formen los ARN mensajeros y, por tanto, se sinteticen las proteínas de las gliadinas en este caso, con lo cual es la propia célula la que evita que estas proteínas se depositen en el grano. Esta es la técnica que nosotros hemos utilizado. Este es el resultado final de una de nuestras líneas más prometedoras, que es con la que hemos hecho unos ensayos clínicos que os contaré al final. Fijaros, estas son las espigas de un trigo normal, estas son las espigas de un trigo
que ya está funcionando este sistema y está eliminando estas gliadinas. En el trigo normal, como veis en este cromatograma, aquí tenéis los 3 grupos de gliadinas que os he comentado anteriormente, las omega, las alfa y las gamma. Estos picos, cada uno de estos picos se corresponde con una o con varias proteínas de gliadinas y en este caso este es el cromatograma que obtenemos cuando extraemos las proteínas del grano. Como veis, todas las gliadinas prácticamente han desaparecido. Este pico grande que se ve aquí no es el primer eluctor que metemos y está presente tanto en uno como en otro y no tiene nada que ver con esta historia. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Fijaros que nosotros hemos ensayado muchísimas construcciones para determinar con cuál de ellas quedarnos. Fijaros, este es el contenido en gliadinas de un trigo control, que es este que tenéis aquí, y aquí tenéis varias combinaciones de estos genes artificiales que hemos probado y fijaros que hemos ido empujando la cantidad de gliadinas, bajándola cada vez con cada una de estas construcciones, a quedarnos al final con el gen artificial idóneo para eliminar el mayor número posible de ellas. Fijaros que una de las características más interesantes que tienen nuestros trigos en los que le hemos eliminado todas estas gliadinas es que las proteínas que no pertenecen al gluten, como son albúminas y globulinas, se han incrementado. Como veis aquí, este es el trigo normal, el trigo que tiene gluten, y estas son las proteínas, albúminas y globulinas que no pertenecen al gluten. Y en nuestro trigo, en este que habéis visto antes en la fotografía, los granos, veis estas albúminas y globulinas, que son las proteínas que no pertenecen al gluten, se incrementan enormemente. Esto es una característica muy interesante. Es muy interesante, ¿por qué? Porque, fijaros, esto es un valor añadido de este trigo y es que el contenido en lisina se incrementa muy bien. ¿Por qué? Porque estas proteínas que no pertenecen al gluten son ricas en lisina y la lisina es un aminoácido que está presente en el trigo panadero a muy baja concentración. Como veis aquí, este es el trigo panadero, una variedad y otra variedad. Y veis, el contenido en lisina es bajo. Y en nuestras variedades que le hemos eliminado las gliadinas, pues el contenido en lisina se ha incrementado enormemente. Este es un valor añadido que tiene nuestro trigo. Además de no tener gliadinas, pues tiene un contenido en lisina mucho mayor que el trigo normal, con lo cual sus propiedades nutricionales son mejores. ¿Y qué ocurre con el gluten? Fijaros, estos son el contenido en gluten determinado en partes por millón por los anticuerpos monoclonales R5. Fijaros, este es un trigo normal que tiene gluten, esta es otra variedad de trigo que tiene gluten. Como os he comentado antes, las variedades de trigo se distinguen también entre sí por la cantidad de gluten que tienen. Todas tienen gluten, pero sí hay variación en el contenido en gluten. Fijaros, este trigo tiene 60.000 ppm y este tiene pues, cerca de 120.000, es casi el doble. En nuestra construcción, este gen artificial lo hemos probado en distintas variedades y en todas ellas conseguimos disminuir el contenido en gluten. Esta disminución es particularmente interesante en una de estas variedades, como es esta de aquí. Esta de aquí es una de las mejores que tenemos actualmente en el momento. Fijaros que es esta que tenéis aquí. Hemos pasado de 64.000 partes por millón a cerca de 1.200 partes por millón, que esto supone una reducción de casi el 98% del contenido total de gliadinas, que es un descenso espectacular. Luego veréis también que esto es en harina. En el producto final, que es el pan, el contenido es muchísimo menor porque durante el proceso de fermentación y el proceso de cocción, estas partes por millón vuelven a disminuir aún muchísimo más, ¿no? Esto que tenéis aquí son unos geles, como os he comentado antes, del grano de trigo podemos extraer las proteínas. Podemos extraerlas y podemos fraccionarlas, de tal manera que podemos ver que en el trigo normal, ¿veis? Tenemos aquí las omega, gamma y alfa gliadinas. Pues cada una de estas bandas representaría una o varias proteínas porque pueden estar solapando, y estos son los trigos sin gluten. Como veis, todas las bandas prácticamente han desaparecido y en alguna de ellas además prácticamente están
totalmente limpios los carriles, quiere decir que los hemos eliminado prácticamente todos. Si estos extractos proteicos los cogemos y estimulamos la respuesta inmunológica a partir de linfocitos T extraído de pacientes celíacos, podemos comprobar si hay respuesta inmunológica en estas personas. Entonces, veis aquí en esta diapositiva, en esta gráfica, pues veis el extracto proteico de del trigo control, que os estoy marcando. ¿Veis? Esto, pues rápidamente, en el momento en que le echamos una pequeña cantidad de estas proteínas, pues la respuesta inmunológica se dispara enormemente. Sin embargo, en algunas de estas variedades, como veis, incluso a grandísimas cantidades de estas proteínas, prácticamente no hay respuesta de los linfocitos T. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que estos linfocitos T son capaces de reconocer estos extractos proteicos. Por tanto, podrían considerarse que serían seguros para estas personas. Bueno, pues estos resultados nos animaron a seguir adelante con el proyecto, a seguir adelante en el sentido, bueno, esto no se puede quedar en los cajones, no se puede quedar en una publicación, tenemos que hacer algo más, ¿no? Yo no soy inmunólogo, no soy gastroenterólogo, yo soy mejorador de plantas, biotecnólogo, entonces ya nos pusimos en contacto con otros colegas que sí son inmunólogos, gastroenterólogos. Bueno, pues aquí lo más interesante sería hacer un ensayo clínico o alguna intervención de tipo clínica para ver qué es lo que está ocurriendo con esto. Pedimos permisos a las autoridades nacionales para poder sembrar estos trigos, porque una de las particularidades que tiene es que estos trigos han obtenido por ingeniería genética, porque hemos tenido que desarrollar un gen artificial, como os he comentado antes, para poder silenciar, para poder eliminar todas las gliadinas. Y, por tanto, entra dentro de la que la normativa europea denomina como organismos modificados genéticamente. Entonces, teníamos que ir a través de la normativa de estos organismos modificados genéticamente. Pedimos permiso, nos dieron un permiso y lo sembramos en campo. Esto que tenéis aquí pues es un campo donde lo sembramos para poder multiplicarlo y obtener gran cantidad de grano suficiente para hacer pues, toda la harina que necesitáramos, todos los panes que necesitáramos y hacer todos los ensayos que pudiéramos hacer, ¿no? Esto es un estadio muy temprano, se comporta prácticamente como un trigo normal, su crecimiento es prácticamente el del trigo normal, no hay ningún efecto diferente. Esto ya es al final de la cosecha, fijaros que tiene el grano prácticamente es igual al de cualquier trigo. Este que veis aquí, este soy yo en el campo de trigo antes de que lo cosecháramos. Y aquí os traigo, como os he comentado, los trigos, este es un trigo control, ¿veis? Y estas son distintas variedades de estos trigos sin gluten, sin gliadinas. Este de aquí último, el E82, es el que habéis visto en este ensayo. Este es el mejor que tenemos. Como veis, pues prácticamente los granos son indistinguibles de la variedad normal. Y esta es la harina, ¿veis? Esta es la variedad normal y esta es la harina esta es la harina, en este caso, tan al revés. Esta es la harina del E82, que es nuestra mejor variedad. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, vamos a ver, porque si le hemos quitado todas las gliadinas, que estas están relacionadas con las propiedades viscoelásticas de las masas, ¿se podrá hacer pan con ellas? ¿Se podrán amasar? Porque cuando yo presentaba este proyecto en cualquier foro científico, siempre me decían, bueno, pues esto usted ha hecho didácticamente o desde el punto de vista de la ciencia, pues ha hecho un trigo interesante, pero esto no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no tiene gliadinas y no se va a poder amasar y no va a poder usted hacer absolutamente nada con él. Bueno, pues hicimos algunas pruebas. Aquí tenéis la masa, esto es el trigo normal, el trigo control, y este que tenéis aquí es el trigo 82. Si yo le quitara los letreros, pues alguien no sería incapaz de decirme cuál es cuál, porque las masas son prácticamente idénticas, son muy parecidas unas a otras, ¿no? Sí es cierto que técnicamente no se comporta igual que el trigo normal. Esto es lo que se denomina un mixograma. El mixograma es lo que nos viene a decir es
cómo se deja amasar el trigo. Esto es lo que, o sea, la masa que sale ahí, cómo se resiste al amasado, y esto determina las propiedades de amasado, ojo, no las propiedades organolépticas, sino en el proceso industrial cómo se va a comportar. No se comporta igual. Este es un trigo normal, veis que cuando esto se introduce aquí y empieza a dar vueltas y se va registrando en el papel que tenéis aquí a la izquierda, ¿lo veis? Pues se va registrando todo esto. Entonces, veis, el pico sube un pico y luego se mantiene. En nuestros trigos eso no ocurre. No hay pico y se mantiene todo igual. ¿Eso es una desventaja? Es una desventaja para la industria. La industria, pues esto le supone un problema porque tendría que adaptar su maquinaria a este tipo de trigo. Pero desde el punto de vista de la estabilidad, que es esto, que esta caída que no se produce en este trigo, se mantiene constante. Eso quiere decir que resiste muy bien el amasado. Eso es una ventaja, ¿no? También es una ventaja. Bueno, ¿y se puede hacer pan con ello? Pues vamos a ver. Lo hicimos, yo estaba muy preocupado si se podía hacer pan con él, porque me puse en contacto también con unos colegas especialistas en hacer panes sin gluten, utilizando harina de arroz, harina de maíz. Y bueno, ¿qué compuestos podemos probar para darle? No, pues no vamos a probar nada. Y efectivamente, y si empezamos con una fórmula muy sencilla, harina blanca, agua, levadura sin gluten y sal. Y lo mezclamos, lo dejamos reposar durante 10 minutos, hicimos las piezas, las dividimos manualmente, la dejamos fermentar durante otros 45 minutos y las metimos en el horno a 180 grados durante 16 minutos. Bueno, esto que veis aquí, esto somos nosotros. Este es un proyecto muy interesante porque nos hemos implicado, lo hemos hecho todo, desde el diseño de los genes hasta la elaboración de los panes, y nos lo hemos comido, como veis aquí. Aquí en esta día aquí abajo estamos, este soy yo, este es Fernando y este es Javier, que han participado y son los que han hecho mayoritariamente este trabajo. Aquí tenéis las piezas de pan. Como veis, pues aquí no están etiquetadas, pero bueno, creo que viene ahora una diapositiva. Bueno, el tema está en que aquí tenéis la comparativa de las piezas del trigo control, que es este, y nuestros trigos sin gliadinas, que son estos de aquí, y lo comparamos con una pieza hecha con harina de arroz, que es esta que tenéis aquí abajo. Y le hicimos unos cortes para ver cómo era la textura de la miga. Este es el trigo control, os lo recuerdo, este que está arriba a la izquierda es el trigo control, y este es uno de nuestras mejores líneas, ¿veis? Entonces la textura de la miga es muy parecida. El volumen sí es un poquito menor, ¿veis? Este llega aquí hasta 4, este está un poquito más bajo, este está en 3,5, el volumen es un poquito mejor, pero en todos los casos está mejor que el pan elaborado a partir de harina de arroz, ¿no? Como os he dicho, nosotros lo probamos y a nosotros nos encantó, pero claro, nuestra opinión no era imparcial. Entonces, por ese motivo, organizamos una cata con profesionales y hicimos una cata ciega, de tal manera que cada uno de ellos pues, probó algunos de estos panes, incluido el de arroz, y le dio pues, una valoración de 1 a 10, ¿no? En cuanto a la apariencia que tenía, el aroma, el sabor, la aceptación general que cada uno les daba. Y aquí tenéis los resultados. Las barras estas pues, son las de los trigos controles que contienen gluten, y estas son líneas derivadas de este. Esta es otra variedad de trigo y estas son las variedades sin gliadinas derivadas de esta. Y este que tenéis aquí abajo es el pan hecho con harina de arroz. Entonces, como veis, para la mayoría de las propiedades organolépticas que se vieron, no había diferencia significativa entre las variedades que nosotros, los panes que habíamos hecho sin gliadinas, respecto a sus respectivos controles. Pero sí había grandes diferencias en cuanto a todo, a apariencia, aroma, sabor, aceptación general en cuanto al pan elaborado a partir de harina de arroz. Bueno, esto que tenéis aquí es un ejemplo. Uno de ellos es
No tienen las etiquetas y no la tienen las etiquetas adrede. Os lo traigo para ver si sois capaces de distinguir entre el trigo control y el trigo sin gliadina. No os puedo ver a vosotros, cuando he puesto estas diapositivas en un foro donde es un salón de actos, bueno, pues hago una pequeña encuesta. A ver, quien levante la mano, quien piense que la de arriba a la izquierda es el trigo control. Y así, bueno, pues hacemos una pequeña encuesta y realmente, como veis, este es el trigo control, el de arriba, y el de abajo es el trigo bajo en gliadinas. Y prácticamente las piezas de pan son prácticamente indistinguibles unas de otras, ¿no? Bueno, pues esto nos animó mucho ya a ser aquello por lo que lo habíamos hecho este trigo. Es decir, vamos a hacer un pequeño ensayo clínico con pacientes sensibles al gluten y con pacientes celíacos para ver qué tal está. Para ello recurrimos a gente que sabía hacer panes de verdad, ¿no? Este chico que tenéis aquí es campeón de España de panadería y él nos ayudó en el diseño de estos panes, ¿no? Entonces hicimos un diseño bastante interesante, hecho con fermentaciones largas, no llevaba nada de aditivos y este diseño fue el que presentamos para que en el primer ensayo que hicimos, pues se comieran estas personas, ¿no? Bueno, antes de todo, antes de hacer este ensayo, sí es cierto que la Comisión Nacional de Bioseguridad en España, una de las condiciones que nos pusieron es que al ser un trigo modificado genéticamente, tendríamos que hacer un ensayo toxicológico utilizando animales de laboratorio, en este caso ratas, para demostrar que el trigo, por el hecho de ser un organismo modificado genéticamente, no tenía efectos adversos sobre las ratas. Ojo, no se trata de un ensayo con ratas celíacas ni nada, sino que al ser un organismo modificado genéticamente, pues una de las condiciones era demostrar que no tenían ningún efecto secundario en animales de laboratorio. Entonces, hicimos un trabajo y lo publicamos en esta revista de Food and Chemical Toxicology y entonces las conclusiones que llegamos, pues prácticamente fueron estas tres, que no se observaron, a modo de resumen, que no se observaron ningún efecto negativo. Perdonad que se me vaya, pero con el ratón de vez en cuando le doy y se me mueven de sitio. Que no se observó ningún efecto negativo después de la administración oral durante un periodo de 13 semanas a 3 dosis diferentes. Estas dosis se eligieron en función del consumo habitual en los países occidentales de consumo de pan diario en los países occidentales y que no se observó ningún efecto negativo, ni tanto a nivel microscópico, ni a nivel macroscópico, ni en los distintos órganos que se analizaron al final del ensayo. Entonces, con esto ya pues sí pudimos hacer un ensayo, en primer lugar, con personas sensibles al gluten. En esto se llevó a cabo en el Hospital Universitario de León, en colaboración con el doctor Santiago Vivas, del Hospital Universitario de León. Este ensayo se diseñó en 2 fases de 7 días cada una, un total de 14 días. Este es con personas sensibles al gluten. Todos los participantes venían de una dieta sin gluten y mantuvieron la dieta sin gluten durante estas 2 fases. Y además venían de una dieta sin gluten de más de 6 meses. En este caso se les ofreció un cuestionario de síntomas estándar, estandarizado a nivel mundial, y un cuestionario sensorial para que lo rellenaran después de cada fase, preguntándoles por la evaluación del producto que acababan de consumir. Y después de cada fase se tomaban muestras de heces recogidas y se analizaban los péptidos inmunogénicos presentes en las heces y también se analizó la microbiota intestinal para ver si había algún efecto sobre la microbiota intestinal, porque como os he comentado al principio, uno de los efectos de la dieta, uno de los efectos de la dieta sin gluten es que hay un desequilibrio, una disbiosis en la microbiota intestinal. Bueno, la primera fase la denominamos basal, era una dieta libre, todos los participantes mantuvieron una dieta libre de gluten y además consumieron el pan sin gluten estándar que ellos consumían diariamente, el que compraban en el supermercado, cada uno el pan de su elección, el preferido.
Y esto es sin ninguna restricción, podían tomarlo. Después de esto se tomaban estas muestras y pasaban a una dieta también libre sin gluten, pero en este caso tomaban el pan, perdón, el pan que nosotros habíamos diseñado previamente. Era la única diferencia. Dieta sin gluten, dieta sin gluten. Pan sin gluten de su elección, nuestro pan sin gliadina. Y en este caso sí le pusimos un tope de 150 gramos diarios de este pan. 150 gramos diarios, para que os hagáis una idea, es el equivalente a comer aproximadamente 6 rebanadas de pan diarios, o sea que es bastante, ¿no? Bueno, aquí tenéis algunos resultados. Estos son los cuestionarios GCRS de la calidad de vida intestinal. Mientras mayor sean los valores, peor es la calidad de vida intestinal, mayores son los síntomas, y mientras menores sean los valores, pues menos síntomas hay. Entonces, esto es en la dieta basal y la dieta con nuestro pan. Entonces, como veis, pues prácticamente no hubo diferencias significativas en cuanto a los síntomas que se describían en un caso y en otro. Estos son los péptidos inmunogénicos que encontramos en las heces. Tampoco en este caso hubo diferencias significativas. Aquí en la dieta basal sí hubo un paciente que parece que hubo una transgresión, no sabemos si voluntaria o no, y durante la dieta basal pues sí se detectó en uno de ellos unas cantidades anormalmente altas de gluten. No sabemos si esta transgresión fue voluntaria o no, pero bueno, aquí estaba reflejado, ¿no? Y bueno, una de las cosas en estos dos parámetros, como veis, pues prácticamente ni en síntomas ni en el gluten excretado hubo diferencias significativas en cuanto a la dieta sin gluten, a la dieta basal que tenía. Sí encontramos también, cuando analizamos la dieta, pues sí encontramos, para nuestra sorpresa, encontramos bastantes diferencias. Esperábamos, digo para nuestra sorpresa porque esperábamos encontrar alguna diferencia, pero no tantas, ¿no? Y sobre todo tan rotundas y tan buenas, ¿no? Porque además las combinaciones y los cambios de bacterias de bacterias intestinales que se producían no eran al azar, sino que eran como describía la literatura científica, en combinaciones que, por ejemplo, en el primer caso lo que vimos es un incremento de Roseburia y Faelicobacterium, que son productores mayoritarios de butirato, que es un antiinflamatorio. Y esto lo que ayuda es a mantener las propiedades de permeabilidad de las membranas intestinales. Así que, pues bueno, pues que estén más relacionados en este caso con diarreas o no, ¿no? Porque la permeabilidad de la membrana intestinal no se mantiene. Entonces, en la fase nuestra del consumo de nuestro pan, lo que sí vimos es, con respecto a la dieta sin gluten, es un incremento espectacular de estos dos tipos bacterianos, de Roseburia y Faelicobacterium, que son productores mayoritarios de butirato. También observamos un incremento de Faelicobacterium y un descenso del Colinzella, que es otro tipo de bacteria, y que también esta combinación de las dos también está relacionado con una mejora de la permeabilidad intestinal y el mantenimiento de las funciones de la barrera. Este incremento de Faelicobacterium también estuvo asociado con un descenso de Blautia y Dorea, que también está relacionado curiosamente con la mejora de la permeabilidad intestinal y el mantenimiento de estas funciones. Los bacteroides, que están asociados con propiedades proinflamatorias, descendieron en la fase nuestra de consumo de nuestros panes sin gliadinas. Y en este caso, el incremento espectacular de Faelicobacterium, que este sí está relacionado claramente con propiedades antiinflamatorias. Entonces, bueno, pues esto sí que fue unos resultados, y como os he comentado antes, no fue un incremento solo en Faelicobacterium, sino que esto estuvo asociado con descensos en bacteroides, descensos en Blautia y Dorea, y estas combinaciones son las que realmente son efectivas para mejorar las propiedades funcionales de la barrera intestinal. Bueno, eso es lo que hemos hecho con los pacientes sensibles al gluten. A partir de ahí nos propusimos seguir con los pacientes celíacos. Hicimos un diseño, y prácticamente resumiendo este diseño, que estaba en dos fases. Esto es
un ensayo a más largo plazo. En este participarían 30 pacientes en total. En una primera fase, 15 estarían tomando un pan normal, un pan con gluten, y los otros 15 pacientes estarían tomando nuestro pan sin gliadina, 200 gramos diarios durante 3 días. Esto se utiliza para estimular el sistema inmunitario, de tal manera que luego podamos extraer células periféricas y determinar si ha habido una estimulación del sistema inmunológico. Es esperable que en los pacientes que están tomando el pan normal haya estimulación del sistema inmunológico, y en aquellos pacientes que estén consumiendo nuestro pan sin gliadina, pues no haya esta estimulación del sistema inmunológico. Entonces, bueno, pues fijaros, esto es lo que hicimos. Al cabo de los 3 días estuvieron consumiendo el pan durante 3 días, y al día 6 extraímos las células periféricas monoclonales y empezamos a un proceso de estimulación, primero con gliadinas. Al principio de la estimulación pues no había respuesta porque no había gliadinas, pero en el momento en que le echamos gliadinas, pues se ve que las células, en aquellos pacientes que han tomado el pan normal, sus células ya están predispuestas, ya están preparadas y ya están reconociendo las gliadinas como algo extraño. Y lo mismo con el 33-mer. Si le echamos el 33 puro, pues ocurre exactamente lo mismo. Al principio no hay respuesta porque no hay 33-mer, y en el momento en que le echamos 33-mer, en aquellas personas que han consumido el pan normal, el pan con gluten, hay una preactivación del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que ocurre con nuestro pan sin gliadinas? Al principio no hay respuesta, pero cuando le echamos gliadinas, pues tampoco hay respuesta. Esto quiere decir que esas células no están preactivadas, no han reconocido en estos 3 días que han estado consumiendo este pan sin gliadinas, no lo han reconocido como algo extraño. Y lo mismo ocurre cuando le echamos el 33-mer puro. 33-mer tampoco hay respuesta. Entonces, esto es un resultado bastante importante, porque esto indicaría de que posiblemente puedan consumir este tipo de pan sin ningún peligro. Falta la segunda parte, porque una vez que ya tenemos esto, ahora falta la segunda parte, y es que esta segunda parte es que estén consumiendo el pan de entre 150 y 200 gramos de nuestro pan sin gluten durante mucho más tiempo, una exposición mucho más larga, para ver el efecto que podría tener a más largo plazo el consumo de este pan. Y en eso es en lo que estamos actualmente con esto. Bueno, y hasta aquí lo que tenemos con el pan sin gliadinas, con la aproximación que os comentaba de los RNAi. Y, como os he comentado, hemos iniciado otra aproximación, y que en este caso es utilizando la tecnología CRISPR-Cas, que, como os he comentado, recientemente le han dado el Nobel de Química a estas 2 investigadoras que pusieron de manifiesto la tremenda utilidad práctica de esta tecnología. ¿Por qué lo utilizamos nosotros? Nosotros lo hemos utilizado porque nuestro trigo sin gliadinas, a pesar de sus buenas propiedades que tiene, es considerado como un organismo modificado genéticamente, y tiene muchos problemas administrativos para ser autorizado en la Unión Europea y en otros países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La tecnología CRISPR-Cas no implica la introducción de ningún gen extraño, y al no tener ningún ADN foráneo integrado en el genoma de las células de trigo, pues este puede ser no considerado como un organismo modificado genéticamente, y por tanto pues nosotros iniciamos esta aproximación pues en el año 2012-2013. Desafortunadamente digo, este artículo donde describimos la obtención de este trigo, que fue la portada de esta revista, se publicó en abril de 2018, y en julio de 2018 la Comunidad Económica Europea, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica Europea, dictaminó que las plantas obtenidas con CRISPR-Cas deberían considerarse también como OGMs, pero solo en Europa. En otros países como Estados Unidos, Australia y muchísimos países de Sudamérica esto no es así, y aquellas variedades de plantas, incluido nuestro trigo, que se han obtenido con tecnología CRISPR-Cas, no son considerados como
organismos genéticamente modificados. Esto de momento solo ocurre en la Unión Europea y esperamos que en los próximos meses esto cambie. Esta tecnología que, como os he comentado, por cierto, esta tecnología que fue este hecho que fue descubierto por un español, Francisco Juan Martínez Mójica, de la Universidad de Alicante, y el premio Nobel, como pues se le han dado a estas dos investigadoras por un artículo que publicaron en el que ellos venían a poner de manifiesto la utilidad práctica que tendría este descubrimiento, que lo descubrió, como os digo, un español que fue el que además le puso nombre. Esto está también relacionado con el sistema de defensa de las, en este caso, de bacterias. Este no es un sistema de defensa que esté presente en las células eucariotas, es un sistema de defensa que está presente en bacterias y lo utilizan para defenderse de la invasión de fagos y de otros virus. Y las células van llevando un registro de aquellas células, de aquellos fagos que le están invadiendo, de tal manera que cuando se produce una reinfección por este fago son capaces de reconocerlo y destruirlo. Es muy simple desde el punto de vista práctico de llevar. No es, ¿por qué? Pues porque simplemente tenemos que introducir una región target, tenemos que reconocer una región, la región que queremos mutar y una proteína que está presente en estas bacterias y que podemos sintetizarla e introducirla en las células vegetales, pero no integramos genes, sino que podemos introducir esta proteína y esta se encarga de hacer los cortes pertinentes en los genes de gliadinas que nosotros le hayamos marcado. Y de tal manera que luego estos cortes pues, hacen que se sinteticen estas proteínas. Entonces, el sistema, como os he comentado, es muy simple porque nosotros le metemos las secuencias de aquellas gliadinas y el sistema Cas, que es una proteína que se la introducimos como tal en las células vegetales, pues se enganchan a nuestras sondas y van recorriendo el ADN. Y cuando encuentran los ADN diana, pues lo cortan. Y es tremendamente específico porque nosotros le marcamos las gliadinas y ellas buscan las secuencias de las gliadinas y la van rompiendo, de tal manera que destruyen las gliadinas en el ADN y no en el ARN mensajero. ¿Qué ocurre después? Pues el sistema de reparación de las células trata de reparar esto y en este proceso de reparación comete algún pequeño error. Y cuando comete este error deja totalmente inutilizados los genes de gliadinas, que es lo que pretendemos. Esos genes ya no son funcionales y no se expresan. Entonces es una herramienta tremendamente potente que nosotros hemos utilizado para, en primer lugar, para noquear el mayor complejo inmunogénico que hay descrito con respecto a la celiaquía, que es el 33-mer y el P3143 que está adyacente. Esto es la estructura de una alfa-gliadina. Aquí tendríamos en este fragmento de aquí a aquí, estaría el P3143 que está relacionado con la inmunidad innata y el 33-mer está relacionado con la inmunidad adquirida. El 33-mer es una bestia de péptido inmunogénico porque tiene 6 copias solapantes de 3 péptidos. De este hay de 3 epítopos. De este hay 3 copias, de este 2 y de este una nada más. Entonces nosotros hemos noqueado todos estos genes y fijaros que hemos eliminado las alfa-gliadinas, que son las más inmunogénicas, de entre una gran cantidad de trigo. ¿Veis? Estas son las alfa-gliadinas, han desaparecido aquí, han desaparecido aquí, han desaparecido aquí. Fijaros, estas son las mutaciones que hemos metido, los agujeros que le hemos metido y que luego se enganchan y hacen que estos genes se inutilicen. Este es el P3143, este es el 33-mer, que está aquí, y en esta región es donde nosotros hemos metido nuestro CRISPR y ha ido cortando, y luego estos huecos hacen que esto ya no sea funcional. ¿Veis? En este caso, este es un trigo panadero obtenido con esta tecnología y este es un trigo duro. Este de la izquierda es el trigo normal y este de la derecha es el trigo utilizado con la tecnología CRISPR-Cas. Como veis, pues tanto las espigas como los granos son prácticamente idénticos. Y este es el trigo duro, el que se utiliza para hacer pasta, el que se utiliza para hacer pan. Y entonces, en este caso tenemos igual, prácticamente los granos son indistinguibles unos de otros, ¿no?
¿Y qué pasa con la reactividad? Pues fijaros, este es la reactividad de un trigo panadero normal que está en el que hemos utilizado en este caso, que está en torno a los 200.000 ppm, y en este caso, fijaros que en las mejores líneas la hemos reducido casi en un 90%. Ojo, en un 90% eliminando solo las alfa-gliadinas, solo las alfa-gliadinas, que eran el objetivo de este trabajo, ¿no? Ya tenemos resultados muy, muy buenos también con las omega y también con las gamma-gliadinas, y prácticamente ya hemos eliminado pues todos los epítopos presentes utilizando la tecnología CRISPR-Cas. Esto es con el R5 y esto es con otro anticuerpo monoclonal que es con el G12. Entonces, como veis, prácticamente los resultados son iguales. Esto es, en el mejor de los casos, esto es un 85, un 90%, que como os digo es con la tecnología solamente eliminando las alfa-gliadinas. ¿Se puede hacer pan con ellos? Por supuesto que se puede hacer pan con estos trigos CRISPR. Estos son unos panes que hicimos en el laboratorio para una visita que tuvimos de la radio y televisión italiana en el laboratorio, que estuvieron filmando todo el proceso de obtención de estas líneas con la tecnología CRISPR, y entonces hicimos unos panes con ellos. Entonces, como veis, los panes se pueden hacer perfectamente, tienen una estructura de miga fantástica y de sabor están también escandalosos, ¿no? Están muy bien, ¿no? Y bueno, esto es todo, esto es el equipo que ha participado en este largo trabajo, este es el equipo que empezó este trabajo al principio del 2006-2007 y este es el que lo está acabando, el único que está en estos sitios soy, bueno, yo y María José, que es esta chica, que está ahí, y Anadela, que son el personal que trabaja conmigo en el laboratorio, que está aquí, esta es Ana, y esta es María José, y este soy yo, y estas son chicas que están haciendo sus tesis doctorales conmigo y que son las que han acabado. Y bueno, este es ya el colofón de la presentación, este es un pan que también hicimos con estas líneas y esperamos que llegue al mercado. ¿Dónde estamos actualmente desde el punto de vista administrativo? Estamos en una fase de desregulación, en colaboración con las empresas que lo van a llevar al mercado, que yo por razones de confidencialidad no os puedo decir qué empresas son, pero que son bastante conocidas, pero que no os puedo decir cuáles son, pero ya la veréis en su momento. Y en esa es la fase que estamos, en una fase administrativa de desregulación que se ha aprobado por las autoridades alimentarias pertinentes, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos y Sudamérica, y en esto es donde estamos. Francisco Barro, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Muchísimas gracias. No lo digo porque usted esté aquí delante y sea usted, pero a veces cuando las ponencias científicas y de estudios tan trabajosos y elaborados como el suyo se trasladan a un público en general, como nosotros, a veces hay muchos términos o fases de la ponencia que uno se pierde, no porque el ponente no lo explique bien, sino porque uno no tiene los conocimientos necesarios para poder asimilar esa información. Y yo creo que el sentir general es que usted lo ha transmitido un estudio tan complicado, tan laborioso, de una manera que hemos podido entender todos y todas, y la verdad es que ha sido muy pedagógico y muy interesante de seguir, y con las fotos también lo facilitaba todo este proceso, así que de verdad muchas gracias. Pues yo te lo agradezco mucho, yo es lo que pretendía, que no solamente que captarais el mensaje final, sino que también transmitiros que no ha sido, técnicamente no ha sido una cosa sencilla, y no ha sido una cosa sencilla porque el número de genes implicados y sus propiedades es que lo ha hecho técnicamente muy complejo, y no es por echarle flores al equipo que ha participado, sino que lo han intentado muchísima gente en otros países del mundo y ninguno ha obtenido los resultados tan buenos que hemos obtenido nosotros, ¿no? Y eso es pues gracias al equipo tan motivado que he tenido tanto al principio como al final, que lo han dado todo, ¿no?
De hecho, no le quiero robar mucho más tiempo. De hecho, una de las preguntas que le quería hacer ahora al final, pero más o menos la ha respondido usted en esta última parte. Claro, después de un estudio como el que habla, tan complicado, tan difícil de obtener estos resultados, que ya se había intentado antes sin acierto, sin éxito, entiendo, aparte del objetivo de demostrar que se puede conseguir este tipo de pan, entiendo que el objetivo final es que el colectivo celíaco, las personas celíacas, las personas que sufren esta enfermedad, se puedan beneficiar de ello. Hablaba de la desregularización y de los procesos administrativos que están llevando a cabo en los últimos meses. ¿Es usted positivo con esto? ¿Cree que si los estudios, hablaba de ahora un estudio de cómo afectará a largo plazo con personas celíacas, lo último que están llevando, si los estudios son positivos, cree que lo vamos a poder acceder a este pan? Yo soy optimista. Soy optimista porque creo que hay un equipo detrás, y el equipo detrás que está intentando desregularizarlo, pues es bueno y está dando los pasos que hay que dar. Yo realmente, como científico, sí tengo que decir una cosa, que es que si técnicamente hacer este tipo de trabajo para, como tú dices, que al final los grandes beneficiarios van a ser las personas sensibles al gluten, las personas celíacas, y eso es algo que tengo que decir que desde el punto de vista de ejecución de estos proyectos ha sido una cuestión espectacular porque siempre hemos tenido una interacción muy estrecha con todos los colectivos implicados. Y muchas veces cuando los científicos hacemos investigaciones, el problema es que estamos muy desconectados en el laboratorio y desconectados en el sentido de que tratamos de vender nuestras investigaciones como algo que va a ser beneficioso para la sociedad en general, quizás no ahora, pero sí en el futuro. Pero este proyecto, desde el primer momento, todo el mundo se daba cuenta de que había unas personas beneficiarias muy claras y además tenían nombres y apellidos, y eso era muy importante, ¿no? Entonces, en la fase en la que estamos ahora, esto llegará al mercado. Yo no sabría decirte si va a llegar primero el RNAi o el CRISPR. Ahí ya me pierdo. ¿Por qué? Pues porque por cuestiones administrativas. Porque si ejecutarlo ha costado mucho trabajo, la parte administrativa es quizás más compleja, pero más compleja porque cuando tienes que lidiar con las agencias de alimentación, realmente quieren poner muchas veces los puntos sobre las íes en las cosas que las empresas que lo quieren desregular reclaman. Digo, ¿esto cómo le vamos a llamar? ¿Le vamos a llamar trigo sin gluten? ¿Trigo gluten friendly? ¿Cómo les vamos a llamar? Y en este tipo de denominaciones es la mayoría de las veces donde todo este tipo de desregularización empiezan a encallarse. ¿Por qué? Pues porque esos nombres a lo mejor ya están cogidos por otros productos y entonces pues luego puede inducir a error en el consumidor final, y las agencias desreguladoras son muy puntillosas en ese sentido, ¿no? Y eso es lo que realmente muchas veces retrasa este tipo de cosas, ¿no? Pero yo estoy totalmente convencido de que esto llega. No te puedo decir si va a ir el RNAi primero o va a ir el CRISPR primero, porque ya van muy paralelos los dos, pero llegar llega, ¿no? Porque yo que colaboro con esas empresas ya desinteresadamente, ¿no? Porque la parte de mi investigación acaban aquí, ¿no? Acaban aquí cuando yo hago todo esto y yo lo entrego. Cuando digo lo entrego, quiero decir que sigo los procesos normales, que es publicarlo, y luego mi patrón, mi organismo, que es el CSIC, ellos dicen, bueno, pues vamos a buscar a alguien que pueda llevarlo al mercado, ¿no? Yo ya no tendría por qué continuar, digamos, colaborando con estas empresas, pero la verdad es que para todos los que hemos participado nos ha parecido un proyecto tan bonito, tan ilusionante, que no tengo ningún inconveniente en seguir colaborando con ellas y en prestarme a la ayuda que me piden en cualquier momento. Pero yo sí estoy convencido de que verá la luz. Lo que no te puedo decir es si 6 meses, 1 año o 2 años, pero la luz la verá seguro.
Bueno, pues empezamos el día con una muy buena noticia, una noticia muy optimista, como dice el doctor Francisco Barro, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. No se sabe cuándo, pero todo apunta a que llegará. Que, por cierto, de sus últimas afirmaciones comentaba que esto hablamos en un contexto de Unión Europea, que en países como Australia, Estados Unidos o en algunos países de Sudamérica, ¿se está aplicando ya o se podría aplicar como...? Sí, se podría aplicar. Se podría aplicar. De hecho, no tiene... Bueno, no sé en qué estadio están las cuestiones reguladoras, pero esto, sobre todo los segundos, los de CRISPR, se podrían aplicar en estos países sin ningún tipo de problema. De hecho, hay productos ya en el mercado en estos países obtenidos con la tecnología CRISPR que se están comercializando. Claro, el único problema que tiene los trigos CRISPR en este caso es que nosotros lo hemos hecho primero con el complejo de las alfa-gliadinas. Ahí no hemos quitado totalmente la reactividad, queda un poquito, ¿no? Y entonces, claro, eso tendríamos que añadirle lo último que estamos haciendo con las gamma y con las omega. Y entonces, eso, pues, digamos, no queremos o no quieren sacar al mercado un producto que no cumple totalmente las expectativas todavía, ¿no? Mejor sacar uno que ya pues, no tenga ningún epítopo ni de gamma, ni de omega, ni de alfa, ¿no? Y como estamos terminando de desarrollar estos trigos en las fases finales, cuando estén totalmente desarrollados no van a tener ningún tipo de problema. En estos países, ¿no? En estos países no van a tener ningún tipo de problema. En Europa, pues lamentablemente sí, ojo, pero tendremos problema al cultivarlo. Yeah. Eso es muy importante. La harina la podremos importar sin ningún tipo de problema. Porque lo que no se puede, lo que está realmente regulado es la siembra del producto, pero no el consumo, ¿eh? O sea, el consumo se puede importar la harina desde Estados Unidos, Sudamérica o desde otros países sin ningún tipo de problema. Nos explicaba, de hecho, hacía referencia a esto hace unos meses, Carolina Sousa, hablando de su trabajo, también aquí con nosotros, hacía referencia a este problema. Pues, doctor Francisco Barro, como le decía, no le quiero ocupar más tiempo. De verdad, muchísimas gracias. Decía ahora que esta investigación, este trabajo ha ido más allá de la intimidad o de la soledad del científico trabajando para conseguir algo. Decía que le habían puesto nombres y apellidos. Yo creo que eso se ha transmitido también durante la exposición de la ponencia.